Cerería La Madrugá patrocina este programa. Cerería La Madrugá. Pasión por la cera. El Rincón de Hemingway patrocina este programa. Muy buenas noches. Fiel a la cita, como cada semana Una Pasión abre esta ventana cofrade de la información, siempre al servicio de las hermandades y cofradías. Abrimos página con el sumario para conocer los temas que vamos a abordar en esta jornada de viernes. La reflexión en este inicio de la Cuaresma nos llega de la mano del padre Óscar González Esparragosa. Cientos de fieles y cofrades acompañan a Jesús atado a la columna en el Vía Crucis General de Hermandades, celebrado en la Catedral y presidido por el obispo de la diócesis, Monseñor Rafael Zornoza. La Cofradía de Jesús Nazareno presenta mañana en Santa María el cartel del Señor en el transcurso de un concierto a cargo de la banda Enrique Galán de Rota. La Virgen de la Soledad del Santo Entierro lucirá en la procesión del Sábado Santo el bastón de mando, el rosario y el escapulario del que fuese alcalde de Cádiz, Cayetano del Toro, al cumplirse el centenario de su fallecimiento. La banda de música Gailín de Puerto Serrano ofrece este domingo un concierto de marchas en Santa Cruz organizado por la Hermandad de Sanidad. Pues sí, conocidos algunos de los temas que vamos a tratar en esta jornada de hoy, paso a presentaros al invitado que me acompaña en esta semana. Él no es otro que nuestro buen amigo y colaborador del programa, Francisco Moscoso Parra. Buenas noches, Paco. Buenas noches, José. Hoy tenemos muy poquito tiempo para hablar porque son muchas las imágenes que vamos a ofrecer a nuestros telespectadores en esta primera semana de Cuaresma oficial. Pero hay muchos temas que tratar. Hablaremos lo que podamos. Hablaremos lo que podamos y lo que nos deje nuestra realizadora, como es lógico. Exacto. Pero ayer, por ejemplo, vi yo ya que estaban montando la rampa de la catedral para el acceso de las hermandades. Yo me pongo a pensar muchas veces, aparte que es bueno, ¿no?, porque te trae recuerdos de la cercana Semana Santa, pero yo muchas veces pienso, si estuviésemos en Jerez o en Sevilla, tendrían que empezar a montarla en Navidades, porque para una rampa tan cortita... Tenemos un mes vista nada más. Un mes, pero vamos, que es, bajo mi punto de vista, un poco pronto, ¿no? Es buena señal, porque había muchos rumores de que las hermandades no entraban este año en catedral por el problema del Cabildo Catedral, pero cuando está la rampa puesta... Está empezando a ponerse la rampa, diremos que, como nos apunta Paco Moscoso, efectivamente ese tema ya ha quedado totalmente zanjado, ¿no? Parece ser que sí, que el Cabildo ha dado marcha atrás en el sentido de que se va a hacer la estación de penitencia como normalmente se viene realizando, ¿no? Queríamos también que estuviera con nosotros el padre Salvador Rivera para que nos hablara del inicio de la Cuaresma, pero sigue todavía pachucho, resfriado, con bastante mal cuerpo, y entonces le dijimos, bueno, pues no se preocupe, el padre Óscar también nos ha grabado pues este inicio de la Cuaresma para todos vosotros. José Manuel, la Cuaresma es los 40 días con que los cristianos nos preparamos para la celebración de la Pascua. La Pascua es el tiempo en el que celebramos que Cristo está vivo, Cristo resucitado está presente en medio de nosotros y nos llama a colaborar en la tarea de anunciar el Evangelio y de extender el reino de amor de Dios en el mundo. Los cristianos en Pascua celebramos la renovación de nuestros compromisos bautismales. Es recordar que estamos comprometidos con Cristo y que tenemos que llevar una vida conforme al Evangelio y al servicio de Dios y del hermano. Evidentemente, para que esa renovación del bautismo no sea una mera ficción litúrgica, sino que sea una actitud vital, sincera, tenemos estos 40 días que nos preparan para revisar nuestra vida cristiana. A mí me gusta decir que es como cuando llevamos el coche al taller para que se le eche una revisión por si está fallando en algo que no nos deje tirado en la carretera,
o cuando hacemos una revisión en el médico sin estar enfermo, pero queremos detectar si el colesterol está alto o si tenemos la tensión descompensada o cualquier cosa que nos obligue a mejorar nuestro estado de salud. Pues la Cuaresma es esa revisión que hacemos a la luz de la palabra de Dios para revisar nuestro estado de salud espiritual. ¿Cuáles son las herramientas que Dios nos pone? Pues el acercamiento a Él más intenso a través de la oración, la ayuda y el servicio al prójimo, que nos descentra de nosotros mismos y nos lleva a entregarnos al servicio de los demás, y el ayuno, que no es tanto la privación de 2 o 3 cosas, sino que el ayuno es sobre todo liberarnos de las ataduras del consumismo, liberarnos de las ataduras del hedonismo y liberar tiempo, energías personales y hasta medios económicos para poder servir al prójimo y para poder servir más a Dios. Decía uno de los santos padres de la Iglesia, San Juan Crisóstomo, ¿de qué te sirve ayunar de carne de animales si devoras a tu hermano con críticas y malas palabras? Bueno, pues por ahí hay toda una línea de inspiración de lo que significa el ayuno en la vida de cristiano. Oración, caridad, ayuno nos van a ayudar a ser menos mundanos, menos egoístas, más de Dios, más de nuestro prójimo. Hace unos días se celebraba el Vía Crucis General de Hermandades, que salía desde esta parroquia de San Antonio con la imagen de Jesús atado a la columna de la Archicofradía de la Resurrección. Un Vía Crucis que incluso todos los medios de comunicación, y nosotros nos adherimos también a ellos, han señalado que ha sido muy participativo y con mucho recogimiento. A mí me gustaría que usted, como párroco y director espiritual de la Archicofradía, nos apuntase algunas pinceladas de ese día grande que ha vivido no solo la Archicofradía, sino la parroquia y todos los grupos parroquiales. Evidentemente, la cofradía está en una actitud extraordinaria de colaboración con la parroquia, de sintonía con la marcha de la comunidad parroquial, colaborando en muchísimos aspectos de la vida parroquial, y entonces, pues bueno, la comunidad parroquial también ha respondido adhiriéndose a este acto cofrade. Para mí lo más destacable es que este Vía Crucis no ha sido pasear la imagen del Señor. En la catedral muy bien, tanto por los textos del Vía Crucis como por el orden con que discurrió toda la celebración en la catedral, pero yo valoro también mucho, y eso se debe a la cofradía fundamentalmente, la comitiva de traslado del Señor a la catedral y el regreso a la parroquia, que se ha procurado que sea también un acto de oración. Íbamos rezando el rosario, meditamos los misterios dolorosos en la ida, los misterios luminosos en la vuelta, y ha habido un clima de silencio, de recogimiento, de oración, de no ir solamente paseando por la calle, sino de tener un rato de meditación, de contemplación de los misterios de la pasión del Señor, muy bonito. Entonces yo estoy contento porque no ha sido pasear una imagen por la calle, que eso ya lo tenemos de sobra, sino sobre todo tener un momento de oración comunitaria. Y yo creo que se ha hecho de una manera muy ejemplar. Pues sí, uno de los temas más importantes que se han tratado en esta semana, entre otros muchos que hablaremos en la medida de nuestras posibilidades, ha sido el Vía Crucis General de Hermandades y Cofradías, protagonizado por la imagen portentosa de Jesús atado a la columna de la Archicofradía de la Sagrada Resurrección. Paco, un Vía Crucis muy participativo. Yo desde aquí, primeramente, con tu permiso, por supuesto, quiero darle pues nuestro abrazo y nuestro cariño a la Junta de Gobierno que preside Sergio Rodríguez, porque fue verdaderamente impresionante el recogimiento, el orden que mantuvo en la calle, las estaciones penitenciales dentro de la catedral, las estaciones del Vía Crucis, en fin, ¿qué te pareció también a ti? Bueno, yo creo que ha sido un inicio de la Cuaresma fantástica, ¿no? Vamos, digo, un inicio con el retraso lógico de esa semana que siempre perdemos los cofrades de Cádiz por la otra fiesta que tenemos de la ciudad, pero me parece que el inicio ha sido fantástico. Si todo camina en esa dinámica, creo que tendremos una Semana Santa
gloriosa. Y además un vía crucis en el que en el trayecto de ida y en el de vuelta el padre Óscar, que acabamos de ver en este mensaje, que también, además de darnos el mensaje de la Cuaresma, nos hablaba también de este vía crucis como párroco y director espiritual de esta hermandad, claro. de la hermandad, en el que se fueron rezando los misterios del Rosario y el público estuvo muy participativo, tanto el público, me refiero a los fieles y cofrades, que como los que asisten al cortejo, como los que estuvieron viéndolo por las calles. Tal vez a mí se me antoja un poco tarde la salida, porque la vuelta a las 11:20 de la noche, prácticamente muy poco público ya en la calle. Ya se lleva varios años hablando del tema del horario, o sea que a ver si Dios quiere, ya a partir del año que viene se puede hacer un poquito más temprano, con el fin de que la participación sea aún mayor, ¿no? Y que sobre todo la salida de catedral sea más temprano, por el fin de que un lunes, un día de trabajo, que pueda haber más público en la calle y más gente participando en el traslado. Quedan, Paco, muy pocas imágenes por presidir ya el Vía Crucis de Hermandades. Me parece que 3, ¿no? Yo creo que Despojado, Santa Cena, ¿no? El prendimiento. Y prendimiento, esas 3 seguras. Y 7 palabras. Y 7 palabras tal vez, sí, porque de la C. No estaba cuando los crucifica. Se producía, digamos, con una imagen de... Pues esos 4 me parece que son los pues ¿te parece que le demos un pequeño repaso a este Vía Crucis de Hermandades? Pues nos vamos a acercar hasta la parroquia de San Antonio para ver ese desarrollo del Vía Crucis, presidido por la imagen de nuestro Padre Jesús atado a la columna. Como viene siendo habitual, el primer lunes de Cuaresma, los cofrades de la capital tenían una cita obligada con el Vía Crucis General de Hermandades, que este año presidía el Señor atado a la columna de la Archicofradía de la Sagrada Resurrección. Desde horas antes del inicio del mismo, fijado para las 8 de la noche, cientos de cofrades se acercaban hasta la parroquia de San Antonio, desde donde partiría el cortejo camino de la catedral. La imagen portentosa del Señor se encontraba presidiendo el altar mayor del templo, escoltado por su grupo de acólitas, sobre parihuela diseñada por el equipo de mayordomía que dirige Luis Benítez, parihuela que tenía como núcleo central el antiguo paso de la Virgen Milagrosa. En las esquinas, candelabros de plata con guardabrisas. El exorno floral estaba compuesto por rosas rojas y lirios morados. Completaba el conjunto el antiguo juego de potencias del Cristo, que ofrecía un paño de pureza en tul bordado en oro del siglo XIX y el magnífico cordón de oro y perlas, también de citado siglo, así como la maravillosa columna de plata mexicana del siglo XVII. La Junta de Gobierno que preside Sergio Rodríguez estaba feliz. El trabajo de los últimos meses estaba dando su fruto. En sus rostros se dibujaba la emoción y el agradecimiento. La imagen de su titular presidía por fin el Vía Crucis después de haberlo solicitado en numerosas ocasiones. Recordemos que la talla del Cristo cumplía hace unos años el 350 aniversario de su hechura y puesta al culto, imagen que realizara el insigne escultor Jacinto Pimentel. A la hora prevista se ponía la cruz de guía en el dintel del templo, seguida de representaciones de todas las hermandades penitenciales y de gloria de la capital, cerrando el cortejo hermanos y Junta de Gobierno de columna, lectores, Consejo de Hermandades, Capilla Musical Regina Coeli y servidores del paso. La parihuela era portada por su cuadrilla de cargadores bajo la dirección de Salvador Rosa. Tras el paso se situaba el párroco de San Antonio, padre Óscar González Esparragosa, y numerosa penitencia rezándose los misterios dolorosos del Santo Rosario. Especialmente emotivo fue el paso de Jesús atado a la columna por el convento de Santa Ángela de la Cruz, donde las monjas le cantaron al Señor. El recorrido de la procesión fue despojado de todo signo que recordase las fiestas que acaban de terminar, exornos en la plaza de San Antonio y luces. No obstante, un pequeño olvido hizo que el cortejo pasase por San José en vez de por la calle Torre, donde sí encontró algún exorno luminoso. Pasaban 10 minutos de las 9 de la noche cuando el Señor entraba en la catedral, donde esperaba el obispo de la diócesis, Monseñor Rafael Zornoza Boy, quien se encontraba acompañado por el delegado de Defensa, Vicente Pablo Hortels, el concejal de Cultura, Alejandro Varela, el director del Secretariado Diocesano, Alfonso Caravaca, y el presidente del Consejo, Martín José García, siendo complementado por el hermano mayor de la Archicofradía de Columna, Sergio Rodríguez.
En ese momento, y a los sones del órgano catedralicio, se iniciaba el Vía Crucis por el interior del primer templo de la diócesis. La música estaba a cargo de los organistas Sandra Massa y Francisco Cintado, quienes interpretaron diversas piezas sacras. Las estaciones fueron leídas y meditadas por los cofrades Paula Díaz Fernández, Rosa María Cosi Magaña, Fernando Díaz Riol, José Manuel Romo Madera, Francisco José Álvarez Márquez, Fernando González Pérez, Alfonso Caravaca de Coca, Martín José García Sánchez, Sergio Rodríguez Arboleda y los sacerdotes Salvador Rivera Sánchez, Balbino Reguera Díaz, Óscar González Esparragosa y Guillermo Domínguez Leonsegui. La última de las estaciones llegaba de la mano del obispo de la diócesis, quien recordaba, tras la lectura del piadoso ejercicio, que la Cuaresma debe mantenernos vivos en la fe con la llegada de la Semana Santa. Además, pidió a los fieles que vivieran la Cuaresma como una liberación interior que nos prepare para la Pascua, haciendo referencia a la carta pastoral que publicó con motivo del miércoles de ceniza. Pasadas las 10:30 de la noche, el señor de Columna volvía a su templo arropado por el calor de sus cofrades, llegando a San Antonio al filo de las 11:30 de la noche. Nos quedamos con las imágenes de la salida del Señor desde San Antonio y su llegada y estancia en la Santa Iglesia Catedral. Seguimos girando a la izquierda adelante, seguimos. Bueno, delante en el sitio.
suavecito, ¿eh? Ir reposando el paso. La maniobra que... Bueno, en el sitio, la manigueta, la manigueta. Vamos de frente. Marcando. Vámonos. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregara. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra grande